Hay momentos de la vida que nos rompen, pérdidas, preguntas, crisis, caminos que jamás habríamos elegido conscientemente. Y en medio de ese dolor, muchos nos preguntamos, ¿por qué me pasó eso a mí? Pero, ¿y si hubiera otra manera de mirar nuestra historia? ¿Y si el alma antes de nacer hubiera elegido ciertos aprendizajes, encuentros, desafíos y experiencias con un propósito mucho más profundo del que alcanzamos a comprender? En este episodio de Instrucciones para Florecer, conversamos con Mónica Urrea, experta en terapia regresiva, sanación ancestral y el plan del alma, sobre cómo dejar de sentirnos víctimas de la vida para empezar a mirar nuestra historia desde una perspectiva mucho más profunda y transformadora. Una conversación sobre propósito, pactos de alma, dolor, conciencia y la posibilidad de florecer a través de todo lo que vivimos. ¿Será posible que nuestra alma haya elegido antes de nacer las experiencias que vino a vivir y a aprender? ¿Por qué algunas personas llegan a nuestra vida a transformarnos incluso a través del dolor? ¿Qué cambia cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué pasó esto para mí? Y empezamos a preguntarnos el ¿para qué? Y finalmente, ¿y si descubrir el plan de tu alma pudiera ayudarte a mirar tu historia con más amor, propósito y conciencia? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Mónica Urrea, que nos va a compartir sus instrucciones para descubrir el plan de tu alma. Mónica Urrea Franco es experta en terapia regresiva, sanación ancestral y procesos de expansión de conciencia. Es creadora del método ALMA y cofundadora de la comunidad Nova Terra. Tras una profunda experiencia de despertar emocional, dejó su carrera como abogada en Luxemburgo para dedicarse a acompañar procesos de sanación emocional, espiritual y ancestral. Desde hace más de 16 años guía a personas alrededor del mundo a resignificar el dolor, comprender los aprendizajes de su alma y reconectarse con el propósito, la paz y el amor desde una mirada integradora y consciente. Moni, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, qué felicidad de estar contigo. Gracias por esta invitación. Acá pasaron 20 cosas para que pudiéramos empezar a grabar. Moni llegó a mi casa y había una humedad, entonces estaban rompiendo. Bueno, nos fuimos donde mis padres. En el camino logramos hablar de 1000 cosas, actualizarnos. Entonces siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué. Bueno, tengo que decir que admiro y quiero muchísimo a Moni. Hice un viaje hace varios años a Shasta, que fue para mí un viaje de transformación, que era un viaje dirigido por Moni y Gabriel Francisco, su esposo, y fue una experiencia de verdad que me transformó mucho. Así que aprovecho para darte las gracias acá. Qué linda. Gracias a ti por habernos acompañado en esa experiencia tan profunda y tan extraordinaria. Mirando tu infancia o adolescencia, ¿qué recuerdos hay, digamos, que crees que te hayan dejado una huella y que hoy al mirarlo te permite entender, pues, la mujer que te has convertido y el camino que has tomado, digamos? Mira, Majo, yo desde muy chiquita siempre tenía como en el corazón este deseo de servicio. Desde que me acuerdo, cuando a mí me preguntaban qué quería ser cuando grande, yo con frecuencia decía que quería ser ángel de la guarda. ¡Ay, divina! Y posteriormente, cuando me enteré que no se podía, decidí que quería ser abogada. Entonces, en mi corazón siempre estuvo como este gran anhelo de poder contribuir, de poder ayudar a otras personas desde diferentes perspectivas, desde muy, muy chiquita. Y en mi adolescencia también. De hecho, en el colegio, por ejemplo, era una de las presidentes del comité social. En los recreos vendíamos cosas en la tienda para ayudar a construir
casas para gente que no tenía, para ayudar a personas de escasos recursos. O sea, este deseo como de servicio y de ayuda ha estado desde muy chiquita en mí. Qué bonito. Cuando miras hacia atrás, sientes que desde pequeña ya había una sensibilidad espiritual, porque obviamente un tema es el servicio y querer contribuir, y efectivamente tú decides estudiar Derecho, entonces desde el Derecho te hubieras podido quedar, digamos, contribuyendo ahí, pero después haces una transformación que más adelante vamos a entrar en más profundidad, pero desde ahí, digamos, tu vida toma un rumbo, digamos, más hacia lo espiritual. Absolutamente. Y justamente hoy tenía un recuerdo que se me activó en tu casa. A mí todo el tema espiritual, energético y esotérico me ha gustado desde que soy muy chiquita. Y recuerdo una anécdota cuando mi papá llegó una vez a la casa con un I Ching, una edición absolutamente hermosa, ilustrada por Omar Rayo. Y llegó porque un cliente se lo había regalado y apenas yo lo vi, yo le dije, esto es para mí. Y yo era muy chiquita, pero lo tomé y lo empecé a leer de una forma muy intuitiva y pues me ha acompañado siempre, pero cuando me pongo a pensar hacia atrás, digo, pues yo era muy chiquita como para sentir interés por ese tipo de cosas. Claro. A los 9 años pedí de regalo de cumpleaños unas cartas del tarot, Ajá. que entre otras mi mamá no logró conseguir porque en Bogotá en esa época no era tan fácil, no había librerías esotéricas. No había cosas. Amazon. No, ni había Amazon, ni mucho menos. Entonces luego me conseguí una baraja española que claramente no era lo que yo quería. Sí. Como 2 años después me la logró conseguir, pero desde muy chiquita toda esta afinidad hacia el tema de lo sutil, de lo invisible, de lo energético, de lo intuitivo, ha estado absolutamente latente en mí desde siempre. Justamente hablemos un poco más de esa transición, pues obviamente, como dijimos, pasas del mundo jurídico, en donde eras pues una abogada prestigiosa trabajando en Luxemburgo, a dedicar tu vida al tema de sanación espiritual. Un poco cómo fue ese momento de despertar, porque es una decisión grande de decir, ok, dejo esta carrera que me está yendo muy bien y me dedico a lo que realmente es mi llamado del alma, por ponerle un nombre, que tal vez era un poco más incierto, y bueno, dedicarse al tema espiritual. Hoy cada vez hay más personas, pero en ese momento tal vez no había tanto. ¿Qué pasa en ti, digamos, y cómo logras tomar esa decisión? Uy, mira, fue un proceso muy retador en muchos aspectos, pero absolutamente fascinante. Todo esto se da porque a todas estas yo, aunque el tema espiritual, energético, siempre me había fascinado, yo tenía clarísimo que yo iba a ser abogada. O sea, y estudié eso, sin embargo, por los laditos siempre todo este tema me estuvo acompañando y yo me fui a Hawái a hacer un curso en el 2010 que cambió mi vida para siempre. Este era un curso de ángeles donde yo lo último que imaginé era que iba a terminar viviendo una regresión, y esto se dio de una manera absolutamente espontánea con una amiga que conocí en la fila de la inscripción y que en un break me preguntó si me hacía una regresión. Y les puedo decir que aunque me dio todo el susto del mundo, fue la experiencia más reveladora y extraordinaria que hasta el momento yo he tenido en mi vida. Entendí tantas cosas de mi Majo, o sea, de mi vida, de relaciones que tenía con diferentes personas, de mi entorno, de cosas que me gustaban, cosas que me atemorizaban. Fue impresionante, pero quizás lo que a mí más me impactó de esa sesión fue que yo pude entender el origen de una fobia que me acompañó 25 años hasta ese momento. Era una fobia a los gatos, que además nadie entendía. Yo para ese entonces vivía en Bélgica, todo el mundo tenía gatos, había gatos callejeros, yo la pasaba muy mal, era vergonzoso porque además la gente no entendía por qué un gato. A un gato además. Sí. Eso me decían, pero un gato, qué ternura, qué belleza, y yo se me paraba el corazón, me daba ataque de pánico, o sea, era terrible. Y entonces en esa sesión yo entendí el origen y yo decía, qué locura, porque además yo no sabía si me estaba inventando todo o si era real o qué, pero lo cierto es que eso hizo mucho sentido para mí. Pero lo más impactante de esto es que unos 4 meses después, cuando yo vuelvo a encontrarme con un gato, en vez de llorar y correr, que era lo que yo hacía, claro. Por eso les digo, era muy desproporcionado lo que pasaba en mí, yo empecé a acariciar al gato. No. Y en ese momento fue la gente que estaba alrededor que se dio cuenta como, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Porque pues ya me conocían en acción, evidentemente. Y cuando eso pasa, yo digo, tuvo que haber sido esa regresión. Claro. Es que no había hecho nada distinto. Nada distinto. Como y el eso, poder de todo lo que logró transformar en ti. Pero absolutamente. Entonces, ahí yo empecé a sentir como este llamado del alma, primero a indagar y a querer entender qué había sucedido conmigo. Yo a lo largo de mi vida siempre he sido como muy curiosa, muy estudiosa, me fascina estudiar, me fascina aprender. Y yo dije, quiero entender, porque hasta ese momento yo no sabía si esto había sido un movimiento psicológico, energético, biológico, o sea, qué había pasado en mí que hacía que una fobia de 25 años desapareciera en una sesión que además yo no sabía si me había inventado era real o qué. Eso me lleva a estudiar hipnoterapia. A todas estas yo estaba trabajando en Luxemburgo
en una empresa de gestión de fortuna, en el mundo jurídico y corporativo. Digamos, yo hacía wealth management y tuve una suerte pues infinita de llegar a un lugar maravilloso, con un jefe extraordinario, unos compañeros increíbles, y yo ahí estaba súper bien. Entonces, por los laditos, digamos que empecé a estudiar hipnoterapia y a descubrir algo que para mí era completamente desconocido. Yo te quiero decir que acabo de tomar un curso de hipnoterapia y estoy así como que ¡Wow! maravillada, sí, entendiendo el poder. Es que es muy poderoso. Es muy impresionante, sí. O sea, sí. el poder de entender las respuestas que tiene tu inconsciente frente a aquello que tu mente no puede responder porque no tiene la información. El poder de reprogramar, de cambiar tu vida. O sea, es una cosa demasiado potente que a mí, pues en lo que estaba generando en mi vida, que no era menor, ¿no? O sea, ustedes no saben si alguien acá que nos escucha ha tenido una fobia y la ha podido sanar. No, pues ¿Sabe a qué me refiero? Yo tenía fobia a las serpientes y me hicieron un proceso, digamos, para poder sanar esa fobia, y tengo una foto en Instagram que puse abrazada de Lupe, la serpiente. ¡Wow! Espectacular. Increíble. Pero cuando uno ha vivido eso, uno sabe, o sea, es que lo que se siente es demasiado poderoso, es muy profundo lo que ocurre allí. Entonces, yo empiezo a estudiar hipnoterapia inicialmente con el deseo de entender qué había pasado conmigo. En ti. Porque yo me había sanado. Claro. Y empiezo a sentir una pasión que jamás me despertó el derecho, aunque como siempre digo, yo fui una abogada feliz, amé el derecho, lo disfruté profundamente, lo ejercí 8 años en total y lo disfruté hasta el final. O sea, fue algo que me trajo también mucha alegría y mucha satisfacción. Pero esto era otro nivel, Majo, o sea, lo que yo sentía en el corazón, yo literalmente sentía que el corazón mío sonreía cada vez que yo hacía una sesión. Era increíble. Una cosa tan hermosa y tan divina que yo decía, de verdad, yo quiero más de esto en mi vida. Cuando ya tomas la decisión, o sea, ¿hubo parte difícil de tomar la decisión? O sea, ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás de esa identidad, no, de pasar de ser abogada a un camino tal vez más difícil y poco comprendido? Uy, claro, muchas cosas muy difíciles. Creo que quizás la que más me costó y me dolió fue que yo tenía la vida de mis sueños armada. Yo me había ido a Bélgica por amor y tenía una pareja extraordinaria en ese momento. Yo había dejado todo acá, digamos, en Colombia por él. Tenía un trabajo de los sueños, tenía una casa divina, o sea, tenía la vida que yo había soñado tener y ya la estaba viviendo. Wow. Y cuando yo siento este llamado del alma, porque literalmente fue así, y era tan intenso y era tan fuerte, yo no podía ignorarlo, no quería ignorarlo tampoco. Pero esto implicaba una cantidad de renuncias, entre otras porque inicialmente a quien era mi pareja de ese momento yo le dije, mira, yo estoy sintiendo eso y yo quiero dedicarme a ser terapeuta. Y él me dijo, qué maravilla, porque yo ahora lo que quiero dedicarme es a ser kitesurfista, porque él era bombero y bueno, también estaba viviendo un proceso parecido al mío y habíamos decidido que nos íbamos a ir a vivir juntos a los Alpes en Francia, para hacer cada uno lo suyo. Y cuando fuimos a elegir el lugar donde íbamos a vivir, yo sentí, es que esto es muy raro de entender, incluso para mí que lo miro en retrospectiva, pero yo sentí que clarísimo me dijeron internamente, tienes que regresar a Colombia porque tu misión es allá. Y esto fue una cosa tan fuerte y tan... O sea, nosotros habíamos construido otras cosas, otros planes, y de repente sentir esto y empezar como a digerirlo y a decantarlo y a hablarlo, y al final la decisión fue que él se terminó yendo allá, que era lo que habíamos planeado, y yo me vine para acá. Esto me parece tan valiente de ser capaz de escuchar el llamado de tu alma, ¿no? De hacer un alto, de escucharlo y de accionar con base en eso. Y además diciendo que estabas viviendo la vida de lo que tú pensabas era tu sueño. Así es, y esto implicó un proceso de morir y renacer. O sea, literalmente yo siento, yo que acompaño a tantas personas a recordar algunas de sus vidas pasadas, yo siento que yo tengo una vida pasada en esta vida de la cual soy muy consciente y es esa vida. O sea, para mí fue un proceso de transformación, de muerte y renacimiento muy profundo, muy bonito, pero también muy doloroso. Y yo me imagino que la conversación con tu pareja debió haber sido muy difícil, como decirle, mira, te quiero, te amo, te sigo amando, pero así siento que mi llamado es en otro lado. Así fue, con él y con la familia, porque es que era mi familia. Claro, o sea, esos siguen siendo, de hecho, todavía mis papás de Bélgica. Y fue tan hermoso porque él lo que me dijo fue, yo te amo tanto que si tu felicidad... Ay, qué lindo. Está en esa decisión, yo no te puedo cortar las alas. Claro, no te puedo amarrar. Y él me dijo eso y ahí lo entendí, lo aprendí. Me dijo, creo que el verdadero amor, cuando llega a este punto, deja libre
Y si tú sientes que ese es el proyecto de tu vida, pues tienes que ir a cumplir esos sueños. El verdadero amor no amarra, el verdadero amor no exige, no obliga, sino set you free, ¿no? Te libero y te dejo volar. Así es. Oh my God, estoy acá escalofriado. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo confiar en esa voz? ¿No? Esa voz del alma que te empieza a hablar y que racionalmente tú dices, este es mi sueño, acá estoy, lo estoy viviendo, el lugar perfecto, el trabajo perfecto, todo, y empiezas a oír una vocecita adentro que te dice, vete por un camino totalmente diferente, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que ahí el secreto es escuchar al corazón. Porque mi mente solo me decía, quédate. Claro. O sea, quédate en Bélgica, tienes el trabajo asegurado, un muy buen sueldo, una pareja que te ama y con quien eres feliz, una casa divina. O sea, ¿qué más quieres pedir? Mi mente solamente me decía que estaba loca. O sea, que estaba haciendo una locura. Pero mi corazón, y es tan lindo porque cuando nos permitimos también escuchar esta parte que nos habla, que nos guía, y cuando yo veía esa parte de mí que era tan feliz haciendo lo que hacía, plena, y sentía que era una misión que iba mucho más allá de mí, ¿sabes? Porque una de las cosas que yo muchas veces me preguntaba por las noches, y esto lo aprendí cuando yo era chiquita, digamos, cuando estaba en el colegio, también una de las cosas que más disfrutaba era irme de misionera en campamento misión con los jesuitas a lugares muy vulnerables. Y entonces de ellos aprendí una cosa que es la pausa ignaciana, que es en las noches tú evalúas tu día y te fijas como qué pudiste haber hecho mejor, cómo te sientes. Y yo le añadía una pregunta que era, si yo me muriera hoy, esta noche, si mañana no despertara, ¿cómo me iría? O sea, cuando yo salga del cuerpo, ¿cómo estaría? Y hacía como esa evaluación en las diferentes áreas de mi vida. Y empecé después de sentir lo que a mí me generaba la hipnoterapia, que a nivel profesional algo se quedaba cojo. Y yo decía, claro, igual trabajé súper bien, qué bonito lo que hago, pues también era una cosa muy chévere en gestión de fortuna, pero era distinto, el impacto era diferente. Pero cuando yo tenía las sesiones de práctica de hipnoterapia, esas noches cuando me hacía la pregunta, la respuesta era, pues yo me iría feliz, no más de ver lo que pudo ocurrir en esa sección con estas personas que pude acompañar hoy. Y entonces ahí me di cuenta que el corazón también es muy sabio y aunque la mente por supuesto es fantástica, nos ayuda, la necesitamos, hay decisiones trascendentes que el corazón nos muestra y nos guía y que cuando nos damos el permiso de escucharlo, porque a veces la voz de la mente es tan fuerte que opaca la del corazón, no la escuchamos, pero cuando nos permitimos como escucharlas ambas, podemos sentir dentro nuestro qué es lo que se siente el camino. Estoy acá conmovida, me parece muy lindo porque siento que por muchos años mi papá me enseñó a tomar las decisiones racionales, ¿no? Entonces haces un Excel y pones los pros y pones los contras y entonces racionalmente tomas una decisión, pero que en los últimos años he empezado a aprender a eso, a ponerme la mano sobre el corazón y como centrarme y eso, ok. Y tú usaste una palabra que me gusta mucho que es sentir la respuesta, que es muy distinto, creo yo, a racionalizar una respuesta que si tuvieras quedado en la razón, a lo mejor seguirías allá y bueno, no sabemos cómo hubiera sido tu vida, pero qué importante es sentir la respuesta. Este episodio pues vamos a hablar sobre el plan del alma y cómo seguir tu plan del alma, que no dudo que tú estás siguiendo tu plan del alma, pero para las personas que tal vez nunca hayan escuchado ese concepto, ¿qué es realmente eso del plan del alma? Miren, el plan del alma es como la planificación estratégica, la planeación estratégica que hacemos antes de venir aquí a la Tierra. Entonces, nuestra alma antes de encarnarse hace como un balance de todo lo que quiere aprender, de todo lo que quiere experimentar en esa vida. Y dentro de esta planificación ocurren muchas cosas. Aquí se me olvidó hacerles una salvedad que yo suelo hacer y es, yo sé que esta información puede ser un poquito confrontadora o a veces rara para algunas personas. Siéntanla en el corazón, lo que les resuene, intégrenlo y lo que no, simplemente déjenlo pasar. Pero esto que les voy a compartir no parte ni de los libros que he leído, ni de los cursos que he hecho, sino de las experiencias que he tenido en mi propia historia y en las de miles de personas que he tenido la oportunidad de acompañar en la terapia regresiva, que es a lo que yo me dedico actualmente. Entonces, antes de venir hacemos unos planes de lo que nuestra alma elige venir a experimentar acá. Yo suelo poner la analogía que vivía yo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, por lo menos en la Javeriana en Derecho era así, no sé si en todas sea igual, pero uno podía para cada semestre elegir las materias que iba a meter, los profesores, claro, las selectivas,
Y eso hacía que si uno quería a toda costa que fuera un profesor determinado, pues uno podía hacer ciertas modificaciones. Claro, había otra clase que tal vez no tomaba con tal de poder tomar esa que uno que de verdad quería. Exactamente. Sí. Y aunque había un pensum obligatorio, digamos que había otras cosas que tú podías ir eligiendo semestre a semestre. Y aquí es algo similar. Entonces, en ese orden de ideas, nada es aleatorio. Por ejemplo, nosotros elegimos nuestros padres. Y yo sé que hay gente que me dice, uy, Moni, ¿cómo me vas a decir eso? Una de mis alumnas del último curso, de la última formación que hice, divina, ella es psicóloga y me decía, cuando estábamos hablando justamente del plan del alma, me decía, uy, Moni, pero esto no es un poco esquizoide. O sea, la gente que elige de pronto uno de sus padres que es abandónico, maltratador, alcohólico, sí, violador, o sea, uno, ¿por qué elige eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Será que uno de pronto no está muy consciente o no? Y lo que les quiero decir es que desde lo que yo he podido ver, el alma siempre elige todo con tanta sabiduría. Además, no lo elige solo, digamos que tenemos como todo un grupo de guías espirituales que nos asisten y nos ayudan frente a lo que nosotros venimos a experimentar desde nuestro propio aprendizaje, pero también lo que venimos a compartir, a inspirar y a entregar, siendo el regalo que venimos a hacer para el mundo. Entonces, en ese sentido, elegimos las cosas más significativas, estos turning points que sentimos que en nuestra vida son, mejor dicho, por ejemplo, algunas pérdidas que tenemos, algunos momentos muy difíciles, muy retadores, algunas enfermedades, donde elegimos, digamos, como esas grandes probabilidades de que esto ocurra, aunque no estamos predestinados, porque digamos que el libre albedrío lo tenemos siempre, tanto en la dimensión espiritual como en la terrenal, y eso hace que las decisiones que yo vaya tomando le vayan dando un giro a mi vida de cierta manera o de otra. Entonces, por ejemplo, aterricémoslo a cosas concretas como para que se puedan dar una idea más clara. Si yo elijo venir a transitar el perdón, ¿cierto? ¿Qué voy a necesitar yo como insumos para poder integrar y experimentar en carne propia el perdón? La traición. Por supuesto. Sí, porque si no lo experimento, la traición, ¿cómo puedo de verdad? ¿Cómo puedo perdonar si no tengo algo para perdonar? O sea, yo necesito que alguien me ayude. Y fíjense cómo los antagonistas de nuestra historia muchas veces son grandes maestros que vienen a servirle a nuestro plan. O sea, si yo elijo experimentar esto, a fuerzas necesito la oportunidad de hacerlo. Entonces, claramente hay cosas que son muy dolorosas y además hay patrones repetitivos en la vida, porque miren, es que el alma es tan sabia que cuando nosotros elegimos hacer un aprendizaje y no lo hacemos, nos da todas las oportunidades que necesitemos. Entonces, de pronto, hay gente y le va subiendo el volumen. Además, es que ya no quiero que lo ignores más. O sea, sí, a ver, tú dijiste que querías aprender esto y no lo has aprendido, entonces pues vamos a por ello. Así es. Entonces, hay gente que me dice, por ejemplo, en consulta, Moni, es que soy muy de malas. O sea, siempre me pasa lo mismo. Y ese siempre me pasa lo mismo es porque muchas veces no se han permitido integrar la invitación del aprendizaje que está presente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que si uno realmente, o sea, si yo elijo el perdón y me traicionan o me hacen cosas para perdonar muchas veces y yo me quedo enganchada en el rencor, la rabia, la ira, ¿no? Todo esto y es, ¡ay! ¿Por qué me hicieron eso? Me pongo en posición de víctima, todo el mundo es malo conmigo, es que no hay derecho y yo tan buena y me hacen eso, y una y otra vez, pues me va a seguir pasando, porque si lo que se trata es de encarnar el perdón y no el encarnado, pues me van a seguir dando oportunidades. Es como si pierdes el año, tú no te preocupes, repítelo, las veces que necesites. Hay otro tema que me parece también muy bonito que quisiera que habláramos, es el tema del pacto de almas. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de eso? Ay, esta es una de las cosas más hermosas, que es uno de los insumos principales del plan del alma, y es estos pactos, estos acuerdos que hacemos con almas muy afines a nosotros, que nos dan la oportunidad de experimentar, y nosotros a ellos también, lo que vivimos a compartir juntos. Entonces, por ejemplo, esto les puede sorprender. A mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí, y es que, por ejemplo, el momento de la muerte de la gente que más amamos, de la gente más cercana a nosotros, nuestras almas lo saben, nuestras mentes no, pero las almas sí, y se acuerda desde un punto de luz, de amor, de conexión, de generosidad, porque el que se queda no siempre la pasa, o sea, es todo un proceso, es un proceso de transformación, de renacimiento. Es una invitación a florecer, que es lo que tú nos has enseñado con tu historia, mamá. Te quiero decir algo que
con esto que acabas de decir. O sea, yo realmente siento que con Nico nosotros teníamos un pacto de almas y que habíamos pactado que él se iba a ir muy joven para que yo pudiera hacer toda esta transformación. Muchos años no lo entendí, pero ahorita con lo que acabas de decir me impresiona porque Nico murió un lunes de puente y nosotros el jueves, el viernes, nos fuimos a Girardot y yo siempre que voy a Tierra Caliente me voy pues con colores muy vivos, ¿no? Pues o blanco, rosado, pues cosas de Tierra Caliente, colores de Tierra Caliente. Y cuando estaba empacando, cogí un suéter negro. Y yo dije, pero ¿por qué un suéter negro si yo nunca cojo un suéter negro? Y me fui pues con el suéter negro, que nunca entendí por qué tenía el suéter negro. Después se muere Nico, estando en Girardot. Y cuando subimos, que yo llego a Bogotá y pues ya está toda la familia de Nicolás, está toda mi familia, pues yo llego con el suéter negro, que de alguna manera era como, estaba ahí ya para el luto. Claro. Y yo siempre me he dicho, ¿por qué escogí ese suéter negro? Claro. Y yo misma me cuestioné, o sea, esto no está en mí, pero voy a seguir mi instinto, ¿no? Claro. Y es que el alma siempre sabe. La mente no lo sabe, la mente no lo entiende, a la mente no le gusta y le duele profundamente, claro. Pero para el alma es perfecto, fue acordado, las almas siempre saben. Sabes que en varias de mis consultas hemos tenido el regalo que algunos seres queridos bajan a darle mensajes al consultante y recuerdo dos casos que me marcaron mucho de dos chiquitos, porque eran una chiquita de 6 años y el otro niño tenía como 8 años. Y una de las cosas que le dicen a sus mamás, no a través mío, sino ellos directamente, es que ese momento fue pactado y fue perfecto, absolutamente perfecto. ¿Qué perfección puede haber ahí? Se pregunta la mente, ¿no? O sea, los hijos no deberían, o sea, uno esperaría que fuera distinto, ¿no? Para algunos es antinatura, claro. Pero desde el alma no es antinatura, desde el alma esto tiene un propósito de amor absolutamente poderoso y perfecto. Y cuando nos damos cuenta de eso, lo que vemos es que, lejos de ser víctimas, somos almas muy valientes, que aceptamos pudiendo haber dicho que no, porque sabes que lo que yo he visto es que dentro del plan del alma uno también, frente a estas cosas tan fuertes, uno puede decir, uy, sabes que te agradezco muchísimo, pero realmente no me siento en capacidad, por lo menos no para esta vida, esto va a ser muy duro para mí. Pero cuando se hace desde la certeza de que el amor que se tiene y de los regalos que va a traer esa situación, que son mucho más profundos que el dolor mismo por el que también se transita, se elige decir que sí. Las personas que más nos quieren también pueden haber hecho acuerdos con nosotros. Claro que sí, y con frecuencia les voy a decir una cosa, los grandes antagonistas de nuestra historia a nivel álmico suelen ser de las almas más cercanas a nosotros. De hecho, es más fácil hacer los papeles amorosos, porque los papeles amorosos son lindos, ¿cierto? Yo te quiero, nadie quiere ser el malo de la película. Nadie quiere ser el malo de la película, pero cuando alguien acepta, lo hace también desde un lugar de mucho amor. Entonces, claro que sí, esto se pacta, esto se acuerda. De hecho, ¿saben qué? Una de las cosas que yo he visto mucho en las regresiones es que en otras vidas o en otros momentos del tiempo, muchas veces los roles están invertidos. Entonces, quien hoy es tu gran antagonista, de pronto tú fuiste el suyo en otro momento del tiempo y al final el propósito de estas experiencias es poder encarnar el amor, o sea, es poder volver al amor, cada uno a su manera, y poder experimentar esas diferentes facetas que tiene el amor en la vida y que más que cuando a ti te hieren, que cuando a ti te duele, que cuando tú sientes que es injusto, ¿no? El proceso interno al que eso nos invita es muy intenso, pero el salvavidas, desde lo que yo he visto y lo que creo profundamente es que el salvavidas al final siempre es el amor. Totalmente de acuerdo. Tú que has podido acompañar a tantas personas en estos procesos, ¿qué sientes que cambia en nuestra vida y ha cambiado la vida de ellos cuando dejamos de preguntarnos por qué me pasó eso y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Para qué vino esta experiencia a mi vida? Majo, radicalmente, porque cuando tú cambias la pregunta y cuando tú cambias el observador, te das cuenta que al final, en este juego, tú no eres víctima de nadie, ni de Dios, ni de la vida, que todo lo elegiste y que tú eres aquí. Esto es como si fuera una obra de teatro donde tú eres el director y al mismo tiempo eres el protagonista. Y si a ti no te gusta el guión, tú como director lo puedes cambiar.
Y el shortcut, el atajo que podríamos utilizar para cambiar esa realidad que no me gusta, es hacernos la pregunta y después llevarla a la acción. ¿Cómo podría yo vivir esta situación desde un lugar de más amor? Sea la situación que sea, ¿sí? Cuando tú te das cuenta de eso, recuperas plenamente tu poder. Porque cuando tú eres víctima, tú estás a merced de los demás. Si los demás cambian, si me miran, si no me miran, si me invitan, si no me invitan, si me dicen o no. Mientras que cuando tú eres el dueño de tu vida, sí, el dueño. Y el protagonista y el que puede elegir, entonces tú tienes todo para cambiar lo que no te gusta. Ese superpoder que todos tenemos y que muchas veces se nos olvida, lo podemos integrar mucho más cuando recordamos que desde el plan del alma, nosotros desde una sabiduría inmensa elegimos mucho de eso que estamos transitando actualmente. Moni, yo recuerdo que inicialmente cuando muere repentinamente Nico, tan joven, de 39 años, pues a mí me dio mucha rabia con Dios y con la vida por lo que me había tocado vivir. ¿Cómo les ayuda esta mirada del plan del alma a las personas a reconciliarse con su historia, con Dios, con el universo, con la divinidad, como lo quiera llamar cada persona? Claro, cuando tú puedes entender que el proceso, o sea, la muerte tiene una fecha que nosotros pactamos desde antes de venir. Esa fecha la establecemos desde antes de encarnarnos y es consensuada por las personas que están a nuestro alrededor. Y te cuento brevemente como para enmarcar esto, tuvimos un caso precioso de una chiquita que se llama Mati. Su mamá es mexicana, ella me contactó para una sesión de regresión por duelo y coincidencialmente, con estas coincidencias sincrónicas maravillosas de la vida, en ese momento tenía agenda 2 meses y se la di para el 10 de mayo, porque era lo más cercano que tenía. Ese 10 de mayo llega y me cuenta que su chiquita de 6 años muere por una bala perdida que cae en México. Fue fulminante y pues esta mamá con un dolor, con una incomprensión, me decía, Dios, ¿cómo permite esto? O sea, qué dolor. Bueno, y en esta sesión baja Mati, divina, a decirle entre otras que ese era su regalo del Día de la Madre, porque en México el 10 de mayo es el Día de la Madre, no es como en Colombia que es el segundo domingo, allá siempre es el 10 de mayo. O sea, cosas así. Y entonces le dice algo divino, le dice, mamá, la vida es muy linda, pero la muerte es mejor. Acá yo estoy con Dios, yo trabajo con Dios. Y eso nosotros lo pactamos y lo acordamos. Este era el momento para que yo me fuera, porque yo en esta vida, básicamente lo que vine a hacer fue a recibir muchísimo amor y por eso los elegí a ustedes, porque no habría podido elegir una familia que me diera más amor que ustedes y a entregar también mucho amor. Pero quiero que sepan que ustedes no habrían podido hacer absolutamente nada para evitar mi muerte, porque ese momento fue pactado con Dios, con ustedes, fue acordado y se sabía desde siempre. Entonces nadie habría podido hacer nada. ¿Por qué te digo esto? Porque con mucha frecuencia, cuando hay muertes así, además de la incomprensión, de la ira, de la rabia hacia Dios, hacia la vida misma, incluso hacia el ser querido que se fue, porque es ¿por qué te moriste y me dejaste? Esto te permite conectar con un nivel superior donde te dice además, esto estaba pactado, pero te ayuda a liberar el tema de la culpa. La culpa, eso te iba a decir. Porque uno a lo mejor de mamá dice, es que si yo no hubiera salido, si no hubiera llegado, si no hubiera estado en ese lugar, yo me imagino que el tema de la culpa debe ser muy complejo. Todos los hubiera, porque además, independientemente del vínculo con la persona, uno siempre piensa, es que si yo me hubiera dado cuenta, si yo hubiera llamado, si hubiera ido, si hubiera conseguido un especialista, si nos hubiéramos dado cuenta antes, como si dentro de esta ficción nosotros creyéramos que hubiéramos podido cambiar la historia. Y lo cierto es que esto se pacta a otro nivel, esto se pacta directamente desde lo divino, desde el plan que las almas conocen y acuerdan. Entonces esto es muy importante porque cuando se permiten recordar eso, tuve una mamá que una vez pudo recordar el plan del alma que hizo con su chiquito, que también falleció. Ella cuando llegó a mi consulta llegó con mucha ira y me decía, yo creo que Dios no existe y si existe es perverso porque cómo permite esto, yo soy buena persona, yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué se murió mi hijo? Yo le prometí que cambiaba todo, yo soy una buena persona. Bueno, y ella pudo recordar el momento en que hace el plan del alma con su hijo. Eso casi nunca pasa, pero ya le dieron ese regalo y fue extraordinario porque ella pudo entender cómo él además le dice que su misión es muy corta y que él va a trascender chiquito, que si aún así ella acepta ser su mamá, ella lo que le dice es, mira, mi amor por ti es tan grande, hemos compartido tantas existencias juntos, tantas cosas maravillosas, que por el simple hecho de tenerte así sea ¿poquito? Un tiempo muy cortico,
vale toda la pena del mundo ser tu mamá. Hicieron el pacto y luego se encontraron acá. Y ella cuando salió de ahí me decía, yo no puedo creer que mi alma haya elegido esto, pero acabo de entender que no fue un castigo de Dios. Que no fue que hubiera alguien que estuviera queriéndome hacer daño con esto, sino que esto mi alma lo eligió desde un propósito más grande. ¿Cómo diferenciar entre aceptar un aprendizaje del alma y por el otro lado justificar el sufrimiento o permanecer en lugares que nos destruyen? El alma al final a lo que siempre te invita es a trascender el dolor. O sea, el alma nunca quiere que nosotros infinitamente nos quedemos sufriendo en un lugar doloroso o que, entonces como es el plan de mi alma, vengo a sufrir acá o a ser esta víctima porque es el aprendizaje de mi alma. El alma lo que busca siempre es que nosotros podamos trascender los obstáculos, los retos, las situaciones que vienen a veces a confrontarnos y a removernos en lo profundo. Entonces, la aceptación es clave en muchísimos procesos, pero el punto es, si tú realmente aceptas y te transformas, te das cuenta que estás yendo hacia el propósito del alma, que nunca va a ser, o sea, el propósito de tu alma jamás va a ser someterte, hacerte daño ni hacerte sufrir. Entonces, la aceptación te invita a dar el paso que necesitas para muchas veces lograr las transformaciones que están invitándote a tener un lugar profundo dentro de tu vida. O sea, simplemente como lo que nos está invitando el alma justamente entonces es siempre la expansión, inclusive a través del dolor. Totalmente. Y es a no quedarse ahí, o sea, a entender que el dolor es humano, que hay momentos donde es inevitable, pero ¿y cómo puedo transformar todo este dolor, toda esta situación retadora para llevarme a mí a un lugar de mayor expansión y de mayor propósito? En toda la experiencia que llevas de tantos años de consulta, ¿qué sientes que son las mayores experiencias humanas que vienen frecuentemente a integrar las personas y el alma? Temas como, por ejemplo, amor propio, perdón, límites, merecimiento, duelo, o todas esas. Todas las que acabas de mencionar. Todas. El amor propio es clave porque muchas veces, algunas de las que se derivan de ahí, ¿no? Entonces, como el no poder poner límites, el estar en relaciones codependientes, etcétera. Muchas veces, pues, la gran raíz es el amor, la falta de amor propio. Cuando tú empiezas a amarte a ti, a elegirte a ti, a darte cuenta que eso, lejos de ser egoísta, te permite nutrirte más para compartirte más, para dar más y mejor a los demás. El tema del desapego también, el tema del duelo, porque al final fíjense que la muerte es algo que todos terminamos todos viviendo. Vamos para allá. Todos nos vamos a morir, pero además con certeza a todo el mundo se le va a morir a alguien. Claro. O sea, más cercano, más lejano, pero todo el más mundo. Más rápido, más lejos, punto, sí, no. De la vida, o sea, es imposible no conocer a alguien que tú quieras y que en algún punto se muera. Entonces es cómo lograr también integrar este tema de la muerte en nuestra vida y cómo poderla vivir de otra manera, porque al final creo que frente a este tema hay tanto alrededor, hay tanto dolor, pero también hay un montón de tabúes que están y que no nos permiten conectarnos con la muerte como algo mucho más natural que igual todos experimentamos. Que de alguna manera, para mí hoy en día ya la muerte no es el final, sino es una transición. Absolutamente. ¿no? Y es volver a la casa. Hay algo que a mí me impactó mucho y creo que fue una de las imágenes que me ayudó mucho a ver la muerte, es que cuando el bebé está en el vientre, pues para él ese es su mundo. Y de alguna manera el momento de nacer, pues tiene que pasar por un canal estrecho y debe ser doloroso y no sabe hacia dónde va y qué susto, pero para todos nosotros es que nace a la vida, ¿no? Así es. Y de alguna manera, cuando veo como que la muerte es también nacer, pero a la vida eterna. Sí, entonces es bonito cuando uno logra ya no ver simplemente la muerte como el final, sino como un tránsito hacia algo más. Absolutamente. Y hoy en día tenemos la gran ventaja que hace mucho tiempo esto se consideraba absolutamente esotérico y medio raro, pero hoy en día hay un montón de estudios científicos que demuestran la vida después de la vida, ¿no? Muchos científicos, muchos médicos, Raymond Moody, sin ir más lejos, Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Sanz Segarra, o sea, un montón de médicos que desde la ciencia están pudiendo documentar que después de la vida existe, que la muerte no es el final, sí es el final de una forma como la conocemos, pero que hay muchísimo más. Y siento que cuando nosotros empezamos a adquirir esa certeza que tú tienes, Majo, y yo también, cambia la mirada y cambia la experiencia acerca de la muerte.
¿Qué has descubierto acompañando pues a todas estas personas sobre aquello que es lo que más le cuesta al ser humano aprender? Yo creo que de las cosas más difíciles es ese empoderamiento que nos recuerda que nosotros desde algún punto, no consciente, pero sí profundo, elegimos lo que vivimos, porque con mucha frecuencia yo lo que veo es el victimismo de, no, Dios me mandó esto, la vida es así de dura. Entonces creo que gran parte es como esa falta de poder personal para recordar que nosotros perfectamente, o sea, no solo que lo que vivimos tiene un sentido y que nosotros podemos elegir de qué manera lo transitamos y lo transformamos, sino también que podemos cambiar desde una integración diferente. A lo largo de nuestra conversación apasionante has hablado varias veces y dices que hoy en día pues tú acompañas a hacer regresiones, una terapia regresiva. Explícanos un poco más qué significa eso. Esta es una experiencia que en realidad más que una cita conmigo es una cita con el alma de cada cual, donde la persona estando absolutamente despierta, consciente y recordándolo todo, entra en una frecuencia cerebral que le permite acceder a las memorias de su inconsciente. Y ahí le hacemos la pregunta de, por ejemplo, lo que nos permita comprender y sanar el origen de el síntoma que quiera trabajar la persona, que puede ser algo emocional, un patrón repetitivo, incluso temas físicos idiopáticos, sí, etc. Y ahí arranca la experiencia. Entonces podemos llegar a memorias de infancia, vientre materno o posibles vidas pasadas, pero yo creo un método que tiene algo un poquito particular y diferente a las regresiones tradicionales, porque me empezó a pasar de manera muy empírica y muy natural, digamos, que cuando yo hacía esta pregunta a veces las personas se iban a la memoria ancestral. Esto me lleva a indagar un montón y a formarme muchísimo en las disciplinas sistémicas para entender un poquito con mayor robustez qué era lo que estaba pasando en mis consultas, y eso me lleva a crear un método que fusiona justamente la terapia regresiva. Es el método ALMA. Es el método ALMA, exactamente, que fusiona la terapia regresiva y la sanación ancestral. Entonces eso hace que en este tipo de sesiones tú también puedas llegar a la memoria ancestral, a entender que a veces el origen del síntoma puede obedecer a una lealtad transgeneracional, a un intento de repetición o de reparación de algo que pasó más adelante en el árbol genealógico. Y ese es el método que ya le he enseñado a 5 promociones de terapeutas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es hermoso, sí. Y entonces básicamente lo que tú haces es recordar en plena conciencia esos orígenes del inconsciente que la mente por lo general no entiende, entre otras pues porque es que esa información no está guardada en la mente, está en el subconsciente. Entonces lo que hacemos es entender qué pasó, qué le dio origen a ese síntoma, pero lo más importante de la sesión no es entender de dónde viene, sino es sanarlo, es ir a reprogramar esa historia, es dar los recursos que necesitaron ese momento del tiempo, esos personajes, eso que ocurrió ahí, y llenarlos de amor, básicamente, desde una comprensión, desde una conciencia actual que permite que desde esa sanación, como en realidad el tiempo no existe. Eso, yo justo te iba a preguntar eso porque hace creo que 2 o 3 episodios estuve hablando con Ivo Casado y uno de los temas que estábamos hablando que ella trajo es eso de que el tiempo no existe, y en ese momento del presente yo puedo, y me gustaría que con toda tu experiencia nos expliques un poco más eso, uno puede ir a su pasado, al pasado que no es ni siquiera mi pasado, sino de mis ancestros, sanar algo que pasó en ese momento y traer esa sanación aquí al hoy y al presente. Entonces que por eso no es un tiempo lineal, pasado, presente, futuro, sino que es todo en este momento. Entonces, háblanos un poco más de ese concepto. Así es, exactamente es eso. Realmente, yo sé que para nosotros el tiempo es lineal, ayer, hoy, mañana, sí, ¿cierto? Pero para el alma no. Y para el inconsciente tampoco. Por eso es que, y esa es una de las grandes claves que tenemos en hipnoterapia, en regresiones, y es que como para el inconsciente el tiempo no existe porque todo pasa en un eterno presente, tú puedes ir y conectar con una historia que pudo haber ocurrido en el 1322 a.C., entender los efectos que ese desequilibrio, ese dolor de ese momento del tiempo está generando hoy en tu vida, sanarlo en el 1322 a.C. y que los efectos positivos se den en ti hoy, como les cuento que me pasó a mí con la fobia a los gatos, claro, en una historia que pasó en el medioevo y que al entenderla y sanarla allí, se sana acá, en esta línea de tiempo en la que yo estoy. Entonces ahí nos podemos conectar con la línea de tiempo de nuestros ancestros, con las nuestras. También, digamos, desde la hipnoterapia tú puedes ir no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, y puedes programar y encontrarte con tus yoes del futuro que ya obtienen lo que tú quieres, que ya saben ese know-how de lo que sea que tú tienes como proyectos a nivel personal, profesional, etcétera,
y tú puedes ir a conectarte para que te hagan una transferencia energética de todas esas maravillas que ellos ya saben que les funcionó y que ahora te puede funcionar a ti. ¿Qué señales empiezan a aparecer cuando el alma quiere llamar nuestra atención? Por ejemplo, cuando estabas tú allá en Luxemburgo, estabas feliz, dichosa con esta vida soñada y de pronto empiezas a sentir, y lo uno con la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa cuando no escuchamos? Entonces, háblanos un poco de eso. Mira, yo siento que, y tú dijiste la palabra con la que iba a responder, es sentir. Cuando tú te permites sentir, te das cuenta que ese sentir es difícil de ignorar. Tú sientes mayor expansión, tú sientes afinidad hacia ciertos entornos, hacia ciertos temas o actividades donde tú no ves el tiempo pasar, donde te encanta servir, donde sientes que además lo puedes hacer con una naturalidad y una cosa que no te cuesta y no te pesa, que lo haces y que te recarga, que en la medida en que tú vas siguiendo esas señales, esas sincronías de lo que va ocurriendo, tú vas sintiendo el bienestar y ese no es mental. Porque tú te puedes decir todas las cosas positivas de eso, pero esto se baja al cuerpo, esto se siente en el cuerpo, esto se integra. ¿Qué pasa cuando uno no sigue esos llamados del alma? Una de las cosas que yo más he visto, y de hecho con Gabriel Francisco, mi esposo, dictamos un curso sobre eso que se llamaba Misión, en el 2017 lo lanzamos, espectacular. Una de las cosas que vemos es que desde el plan del alma, tú al final no hay forma en que no estés cumpliendo tu misión. Lo que pasa es que tú la puedes cumplir desde un lugar mucho más expansivo, empoderante, agradable, donde tú sientes que te compartes desde algo que te agrada mucho, pero al final, desde esa perspectiva, tú también lo puedes vivir desde la otra polaridad, que es la polaridad contraria, y al final para tu alma también van a ser experiencias muy valiosas. Claro. El alma no juzga y el alma no tiene afán. Porque además el alma sabe que tiene las vidas que bueno, si no fue esa alma, pues la próxima. Será la próxima. Entonces, al final, todo está bien. Sí. Pero lo que yo siento es que cuando no lo seguimos, nos perdemos nosotros la oportunidad de sentir la bendición que se siente cuando tú vienes a encarnar ese regalo que todos somos para el mundo, y lo somos por el simple hecho de existir, más allá de lo que hagamos, porque además es que siento que este compartirse o estos llamados del alma no solo son a nivel profesional, por supuesto, a nivel personal, a nivel de todos los entornos en donde tú te mueves. Qué bonito uno seguir ese corazón que uno lo lleva a tener estas relaciones más expansivas, estos entornos donde yo siento que puedo servir mejor, donde yo me nutro y me recargo, que estar en entornos que me enseñan la otra polaridad, pero donde yo estoy desesperada, donde siento que me quiero ir, pero no puedo, no sé cómo. Al final, esas decisiones, o sea, el plan del alma te abre un abanico de posibilidades, pero el libre albedrío tú lo puedes ejercer a cada momento. No quiere decir que porque tú hayas elegido eso desde el alma, sí o sí lo vas a lograr de esa manera. Lo puedes lograr de la otra, ¿sí? Y al final tú puedes aprender muchísimo acerca del perdón, porque experimentas el perdón, pero también porque experimentas el rencor. Son dos polaridades, son dos extremos de una misma punta. El punto es, ¿cómo lo quiero vivir? Y cuando yo siento la expansión que me genera una cosa y el retraimiento o la incomodidad que me genera el otro, pues yo puedo elegir y ahí tengo la respuesta. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Para personas que nos estén escuchando y digan, oye, yo no tenía ni idea de esto del plan del alma, ¿por dónde pueden empezar para decir, ok, yo quiero empezar a vivir el plan del alma? Hay algo que a mí me impresiona de ti, Gabriel Francisco, es lo conectados que están, digamos, para recibir como información de por acá sí es, pues porque yo me imagino que entre uno más oye, pues más información empieza a recibir. Pero ¿cómo empezar este camino? Miren, yo creo que puede haber muchas maneras. La primera es pregúntenle a su alma, óyeme, no sé si toda esta carreta es verdad o será que esa señora se inventó todo, pero ¿qué mensaje tienes para mí? Guíame, muéstrame el camino, dame una señal, pídanle señales al alma, pídanle señales. Yo no tengo ni idea ni siquiera qué es lo que me hace sentir más expansivo, tal vez no he puesto la suficiente atención, empiézame a mostrarme, dame las señales, preséntame la gente, pídanle a su alma, ¿cómo puedo servir mejor? Eso era una cosa que yo decía mucho, sobre todo porque todo el mundo pensó que yo estaba loca cuando tomé esta decisión, o sea, mis jefes de allá, mi familia, todo el mundo era como, qué locura esto. Y yo una de las cosas que hacía, yo le decía a mi alma y le decía a Dios, aquí estoy, úsenme, yo estoy lista, dispuesta, muéstrenme el camino porque yo, o sea, yo solo sé lo que siento y sé que esto es completamente irracional,
pero muéstrenme el camino, preséntenme las oportunidades, o sea, que todo se vaya como mostrando para mí y yo lo sigo. Les prometo que lo sigo, pero muéstrenmelo. Entonces, lo primero que yo les diría, yo sé que muchas veces buscamos las respuestas afuera, que nos encantaría tener como un mago que con la bola de cristal nos diga, tu misión es esta y tú lo puedes hacer así, así. Pero yo lo que siento es que el camino más valioso y poderoso donde está toda la sabiduría es hacia adentro. Traten de conectarse con ustedes. Ahora, externamente, ¿qué recursos hay? Todos los que quieran. Hay unos libros fantásticos de Robert Schwartz, por ejemplo, El plan de tu alma, El don de tu alma. Mi gran maestro, que además tuve la oportunidad de estar con él y lo quiero y lo admiro, Brian Weiss. Muchas vidas, muchos sabios. Un libro extraordinario. Los mensajes de los sabios. También de lazos de amor. Bueno, digamos que literatura hay un montón. Si ustedes se meten a YouTube y ponen temas del plan del alma, les van a aparecer un montón de videos, de información. Pero yo siento que lo más importante, más que tener esa teoría, es poderlo aterrizar en la vida de cada uno desde el corazón. Entonces, pídanle a su alma, pídanle a aquella fuente de amor en la que ustedes creen, la que sea el nombre que ustedes le den, y pídanle que les muestre. Todos tenemos acá la posibilidad de crear unas vidas fantásticas, vidas de nuestros sueños, a pesar de que no siempre es fácil, a pesar de que hay tropiezos. Eso no quiere decir que entonces uno ya no tiene problemas. Claro que los tiene, pero los puede abordar distinto. ¿Hay algo que no te haya preguntado acerca de este tema específico que tú creas que valga la pena compartir ya antes de entrar como las preguntas de cierre? Ay, Majo, creo que la verdad es que tú me has preguntado, o sea, creo que hemos abarcado todo lo que usualmente a mí en las entrevistas de este tema me gusta abarcar. Yo siento que lo abordamos todo. Una de las cosas que a mí más me gusta decirle a la gente es que definitivamente la muerte no es el final y que los seres que están al otro lado es como cuando se gradúan, ¿saben? Que de pronto se gradúan y se van a hacer el posgrado y siguen estando muy cerquita y nos siguen amando y nos siguen mandando señales y siguen existiendo. Y creo que eso es una de las cosas que más ayuda a reconfortar el alma, no porque uno lo oiga, sino porque uno lo integra en el corazón. Creo que cuando uno logra llenar el vacío de la ausencia con esa presencia, con ese amor que trae la presencia y que sigue existiendo, para muchas personas que están en duelo, que creo que sin duda es una de las experiencias más dolorosas por las que podemos transitar acá en la tierra, creo que encontramos mucha esperanza y una posibilidad de llenarnos de ese amor que nos siguen mandando, solo que a veces no nos permitimos recibirlo. Es como si no nos sintonizamos en la frecuencia que nos permite recibirlo, pero si nos damos ese permiso de hacerlo desde el corazón, entonces podemos experimentar todas esas bendiciones en nuestra vida. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Para mí florecer como mujer, siento que es poder conocerme, amarme y compartirme desde un lugar amoroso, respetuoso, primero por mí, hacia mí, y desde ahí el poder hacer esta expansión y este compartir en servicio a los demás. ¿Cuáles dirías que son tus instrucciones para poder florecer? Escuchar el corazón, confiar en que todo tiene un propósito de amor, así no sea claro, así nuestra mente no lo entienda, siempre lo tiene, y si nosotros transitamos algo, es porque internamente tenemos todas las herramientas y los insumos para transitarlo, para sobrepasarlo, sin lugar a dudas. Entonces mis instrucciones para florecer es recordar lo poderosos que somos y esa capacidad que tenemos para florecer, para volver a renacer una y mil veces a pesar de las adversidades. Cuando veníamos hasta acá, hasta la casa de mis papás para poder grabar el episodio, sin los martillazos en mi casa, tú me dijiste que tienes un mantra que repites siempre cuando pasa algo. ¿Cuál es ese mantra que me parece divino que nos compartas? Hermoso y poderoso, y me lo repito a diario, y es: Dios y el universo conspiran siempre a mi favor. Y todo lo que pasa y lo que no pasa siempre es para mi mayor y más alto beneficio, y lo he comprobado 1.000.000 de veces, incluso si esto implica no llegué a la cita, me varé, me pasa un chasco que no me esperaba, que me frustro, me da rabia, pero al final siempre me acuerdo y lo repito en esos momentos: Dios y el universo siempre están conspirando a mi favor. Y luego a veces me doy cuenta de que me estaban protegiendo, de que me salvé, otras veces no, pero siempre tengo la certeza de que fue por un bien mayor. ¿Qué legado quisieras dejar cuando ya no estés en este plano? Yo quisiera dejar un legado de amor y de esperanza, de que las personas puedan recordar y sobre todo experimentar que internamente tienen una riqueza infinita para transformar la vida, lo que duele, lo que no gusta, y que cuando nos conectamos desde ahí, la magia se ve hacia afuera.
sea, sería ese legado de reconexión con amor, esperanza, autosanación, no solo física, sino en todas las áreas de la vida. Es como recordar que en serio cada uno de nosotros tiene esos superpoderes. Y qué bonito sería que más personas las podamos usar conscientemente en nuestra cotidianidad. ¿Qué nuevos proyectos tienes de aquí hacia adelante? Que siempre tú y Francisco son una caja de sorpresas con 1000 proyectos maravillosos. Bueno, pues mira, ahorita tenemos mucha ilusión con los retiros que estamos haciendo. Vamos a repetir el viaje a Shasta que procuramos hacer cada año. Estamos haciendo unos retiros preciosos en el sur de Francia, tan poderosos, tan expansivos, o sea, hermosos. Mi formación de terapeutas también. Y estoy en este momento de hecho en construcción de un proyecto precioso que le pueda llevar a aterrizar todas estas herramientas a las personas que no necesariamente están interesadas en ser terapeutas ni en acompañar a otros, sino en su propia vida, pero para poder tener esta conexión y esta introspección. Yo soy una convencida que el viaje es hacia adentro más que hacia afuera. Y cuando nos permitimos encontrar esas respuestas mirándonos, no desde la mente, sino desde lo profundo, entonces las podemos cambiar. Y justo estoy creando un proyecto que nos invita a través de todas estas herramientas de saber cómo funciona el cerebro, cómo me conecto, más allá de la meditación que a la gente a veces le cuesta tanto, cómo puedo obtener esas respuestas directamente de mi alma. Así que estén pendientes. Yo quiero. Ahí voy a estar yo en primera fila. Divina, yo feliz. Oye, y para todas las personas que quieran tal vez contactarte para una sesión de regresión contigo, para seguir escuchando más de todas las cosas tan lindas que compartes, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden buscar en Instagram o en Facebook como Mónica Urrea, terapeuta del alma. Ahí me pueden escribir, ahí encuentran varios videos que he hecho y ahí me pueden escribir directamente si les interesa sacar una sesión. Muchas gracias, Moni. Se me fue volando esta hora, esta conversación tan amorosa. Siempre aprendo cosas de ti. Además lo explicas de una manera tan linda. Si ustedes vieran la expresión, cómo le brillan los ojos, cómo se mueve, cómo se saborea contando esto, pues de verdad que es un placer. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Gracias a ti, Majo. Para mí es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro también, porque para mí pues tú eres un referente de este plan del alma, de la manera más expansiva y más amorosa, y sé que Nico tiene todo su legado a través de ti, no solo de tus hijos, sino de todo lo que tú has hecho y construido, y ver todo esto que hablamos acá en tu vida es un regalo para todos, así que gracias por ser esta inspiración. Tal vez lo que puedo decir, todo lo que tú has contado, yo puedo decir que lo he vivido como un proceso de entender que lo que pacté con Nico fue un plan del alma y que bueno, es lo que he aprendido, lo que me he expandido y poder entenderlo así realmente transformó toda mi experiencia. Así que muchas gracias. Gracias a ti. A veces creemos que la vida nos está castigando. Tal vez nos está despertando. Y aunque hay experiencias que duelen profundamente, hoy, en este episodio con Mónica, nos recuerda que también podemos mirarnos desde otro lugar, desde el aprendizaje, la conciencia y la evolución del alma. Gracias, Mónica, por acompañarnos en esta conversación tan profunda, por ayudarnos a comprender que quizá nuestra historia tiene un propósito mucho más grande de lo que alcanzamos a ver en medio del dolor. Y a ti que nos escuchas, ojalá este episodio te recuerde que no estás rota ni perdida, que incluso los caminos más difíciles pueden convertirse en puertas hacia tu expansión y tu florecimiento. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Instrucciones para Florecer. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.